bendiga, hermanos. Tomen su lugar, por favor. Muchas gracias. Wow. El niño predicador. Van a ser ya 48 años que comencé a predicar la palabra del Señor. Y Jesús es el mismo. Ayer, hoy y por todos los siglos. Y es un honor, primero, ser llamado cristiano y segundo, ser embajador de Cristo y predicador del Evangelio. Es el honor más importante que al que uno puede aspirar. Reciban un muy, muy caluroso abrazo, beso, abrazos fuertes de mi mamá y de mi papá, y que cómo están, cómo están. De vez en cuando los ponemos por ahí en Facebook y agradezco mucho su apoyo en verlos y mandar sus saludos. Quiero que sepan que sus palabras son muy importantes para ellos. Mis papás ya están ancianos y ya no pueden salir. Ellos que quisieran poder andar como siempre en las misiones, en la obra de Dios, venir, estar aquí y irse a Tustepec, irse a Acapulco, irse por todas partes. Pero ya la edad, gracias hermano, pero ya la edad no los permite. Mi papá, ustedes ya saben, tiene Alzheimer's, entonces ya se le están olvidando las cosas. Le digo, nada más que no se te olvide que estás casado. Y dice, no, tu mamá me lo recuerda todos los días. Sigue fuerte mi papá, él está muy fuerte físicamente. Ya los archivos de la computadora se le están borrando y a veces me dice manito, a veces me dice hijo, pero lo amo mucho. Y mientras Dios le dé vida, pues lo vamos a cuidar a mi viejo. ¿Sí? Y mi mamá tiene cáncer, tiene ya va para 85, no quiero exagerar porque me regaña, ya saben cómo es. Por allá anda entre 84 y 85, nació el 35. Y está muy bien, todavía muy lúcida en su mente. Todavía me regaña, todavía se enoja conmigo, todavía me sigue diciendo que estoy gordo, no sé por qué. La semana pasada tuve la bendición de participar en un evento al cual me invitó Javier en Tustepec. Javier participa con la Alianza allá en Tustepec y hicieron un evento a nivel ciudad. Se juntaron las iglesias que participan con la Alianza en un auditorio, Parque Hidalgo, un auditorio de la cultura, algo así se llama, en Tustepec. Y con el apoyo del alcalde, el alcalde les ha abierto puertas a las iglesias y les ha dado espacio para que ejerzan su autoridad o su, ¿qué diríamos?, su servicio espiritual a la comunidad. Dios les ha dado gracia en ese lugar. El año pasado, cuando estuvimos aquí en la convención, Dios me dio una palabra para nuestras iglesias, para las regiones, y la palabra que yo di para Oaxaca, pues Javier se la compartió a la Alianza. Entonces ellos lo consideraron como una palabra de Dios y fue causa de esa palabra que solté aquí que me invitaron a esa reunión. Y el lunes pasado estuvimos ahí en el auditorio, muchas personas, muchas familias se pusieron de pie pidiéndole a Dios, creyéndole a Dios para integración familiar, y aproximadamente unas 30 personas aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios por esa cosecha, hermano. Amén. Y los enfermos, pues no los conté porque no sé si sanaron o no. Pero por si las moscas, pues mejor me salí ya y no los conté. Nunca ha sido mi fuerte, ¿verdad? Pero yo oro y ya Dios es el que hace lo que Él tiene que hacer. Porque Él es el sanador, no nosotros. Cuando venía yo para acá, el fin de semana pasado, pasé por casa de mi mamá
ya ella sabía que venía para acá con Javier y Ana a Tustepec, a lo de la alianza. Y me dice, hijo, fíjate que estaba viendo unos cuadernos, unos escritos que tengo, y incidentalmente estaba viendo un mensaje o un sueño que tuve en el 2004. Entonces ella siempre escribe lo que Dios le da, y este sueño ella lo tuvo el 2004, y me impresionó porque tiene que ver con la vida de Luis. Cuando yo leí lo que Dios le dijo a mi mamá en este sueño, porque ella lo escribió, cuando yo leí, inmediatamente fui impresionado por el Espíritu Santo de que esto era una palabra de parte de Dios para este momento. Aunque fue dada hace 14 años, alguien hubiera dicho, hermana Benavides, tomó mucho café o le está afectando la altura de la capital, no sé, le falta oxígeno. Pero ahorita esa palabra que Dios le dio es extremadamente adecuada o apropiada para este momento. Y me interesa que el pastor Luis dé esa reseña de nuestra relación de familia, porque ustedes saben que somos fundadores de este trabajo y es importante apreciar que la palabra viene precisamente de una de las fundadoras, ¿no? Primeramente el hermano Florentino, la hermana Inés, mi papá, mi mamá. Entonces mi mamá manda esta palabra y es de Dios, es muy de Dios. Una palabra para la vida de Luis y la vida de Mónica. Pero al rato se las doy, déjenme predicar, porque si les doy la palabra ya no me van a hacer caso. Ahorita se las doy. La palabra de Dios, hermanos, es increíble, es poderosa, apta para redarguir, para enseñar. Definitivamente, en lo personal, hermano, la Biblia, la palabra de Dios, es útil para todo lo que es nuestra doctrina y también para nuestra vida diaria. Pero no debemos de descartar, hermano, que el poder de la palabra de Dios es también sobrenatural. Es sobrenatural. Aunque en lo práctico la Biblia nos habla asuntos de doctrina y asuntos de vida cotidiana, pero en el realmo espiritual y en el realmo del reino de Dios, la palabra de Dios es precisamente la revelación de un Dios todopoderoso. La Biblia no nos dice que debemos de leerla, la Biblia dice que debemos de escudriñarla, porque cuando escudriñamos la Biblia nos damos cuenta, hermano, no solamente de la prima facie, el valor del léxico, el valor del escrito bíblico, pero también, hermano, nos damos cuenta del valor profético que tiene la palabra de Dios. El valor que tiene la palabra de Dios para hablar a Adán, para hablar a Moisés, para hablar a David, para hablar al pueblo de Israel, para hablar a los que Cristo salvó, sanó, y también el poder para hablarnos a nosotros en este día. El poder que tiene la Biblia, hermano, para ser trascendental, que no se limita la palabra de Dios, no se limita la palabra de Dios a un tiempo específico, sino que la palabra de Dios sigue hablando, sigue ministrando, sigue dando vida, sigue salvando, sigue sanando, sigue liberando y sigue dando testimonio de que nuestro Señor Jesucristo viene otra vez. Sea su nombre glorificado. Una de estas expresiones la encontramos en el libro de Daniel. Y no sé, a veces no quiero ser muy cursis con las metáforas, pero
mínimo es un pastel de 3 leches, o sea, mínimo, porque la Biblia te habla en un nivel y en otro nivel y en otro nivel, y hay algunas cosas en los niveles bíblicos que son obvios. Por ejemplo, cuando el libro de los Salmos es un paralelo al Pentateuco o al Torah de Moisés. Los Salmos son 5 libros, igual que Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y los Salmos hablan sobre esos 5 libros. Y cuando usted une el libro 1 al 5 con el 1 al 5 de Génesis a Deuteronomio, pues van juntos. El primer libro de Salmos habla de Adán. Y el segundo libro habla de Moisés y el Éxodo, y el tercer libro habla de la gloria de Dios, la presencia de Dios, y el cuarto libro habla de andar en el desierto, como el libro de Números. El quinto libro glorifica a Dios, alabad a Dios en su santuario, cuando Moisés daba gloria a Dios en el resumen de su vida. Entonces esas cosas son obvias, aunque igual tenemos que leerlas, entenderlas, apreciarlas. Pero sobre de encima de esos niveles, el nivel canto, el nivel Pentateuco o el nivel Torah, está encima de eso también la revelación de Jesucristo, el segundo Adán, el hombre perfecto, el libertador, el verdadero libertador de todo el mundo. Cuando habla de Jesucristo y la presencia y la gloria de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando habla de Jesucristo, hermano, el tabernáculo en el desierto, la habitación que Moisés edifica en el desierto, da testimonio del tabernáculo de Jehová y de que Cristo vive dentro de nosotros, hermano. Y los salmos de Deuteronomio dan testimonio a la gloria de nuestro Dios y a quien merece toda honra y toda gloria, porque a Él y a su nombre es toda la gloria, a su nombre es toda la gloria, y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese es nada más un pastelito de 3 leches en el libro de los Salmos. El Midrash, que habla acerca de las explicaciones que los judíos dan a los escritos judíos, dicen algunos eruditos que la Biblia puede hablar hasta 50 niveles. 50 niveles. Pues se me acabó el pastel. Porque nada más el de 3 leches. Imagínense que superimponiendo revelación sobre revelación, sobre revelación, sobre la revelación, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. La revelación de Dios y la gloria de Dios revelada en la Biblia, hermano. Nada más en la Biblia. Todavía no estamos hablando de la sabiduría, de la revelación, de la profecía, del profeta. Estamos hablando solamente de la gloria y el poder que es revelado en la Biblia, en la palabra de Dios. No podemos, hermano, más que quedarnos maravillados en cómo Dios nos habla en tantos niveles. Lo que sí tenemos que hacer es apreciar, recibir lo que Dios tiene para nosotros cada vez que la Biblia nos ministra o nos habla. Segunda de Reyes da la historia de la separación del reino de Israel. Israel se separó por sus 12 tribus. Las 10 tribus del norte se hicieron Israel, se llamaban Israel, y las 2 tribus del sur se llamaban Judá. En los escritos hebreos, en el Ketuvim hebreo, o sea, el orden de los libros en el hebreo, del cual habló Jesús. Jesús dijo que todo lo que está escrito acerca de Él, en el Torah, en el Ketuvim, en el Nefiim, todo es cierto y todo se va a cumplir. En el orden de los libros, en la Biblia hebrea, el libro de Daniel aparece en el Ketuvim, aparecen los escritos. Pero en la Biblia, ya como nosotros la tenemos, en el orden que Esdras nos lo dejó, y el orden cristiano, vamos a decir así, Daniel, el libro de Daniel aparece allá con los profetas.
Entonces, quiero hacer una conexión ahí de Segunda de Reyes con Daniel, porque aunque Segunda de Reyes nos da el narrativo histórico de la separación del pueblo de Israel, la historia para entender qué pasó cuando se dividió el reino continúa en el libro de Daniel. Y aunque el libro de Daniel es un libro de profeta, es una profecía, no obstante tiene elementos históricos que necesitamos apreciar. Segunda de Reyes da la historia de la división. Israel, el norte, cayó bajo el gobierno de Asiria, y eventualmente, hermano, Asiria, que conquistó el norte, fue conquistado también. Asiria fue conquistado, y luego posteriormente Judá también fue conquistado, las otras dos tribus que habían quedado, Judá. ¿Y quién conquistó a Asiria y a Judá? Fue Babilonia. Y cuando hablamos del lenguaje de Babilonia, pues inmediatamente ya nos identificamos con Daniel. La historia entonces se sale del ámbito histórico y cobra historia de allá del profeta Daniel. Y la historia entonces continúa en el libro de Daniel. Daniel es un libro de esos extraordinarios, hermano, que habla en diferentes niveles y que vale la pena para nosotros estudiarlo, escudriñarlo. Antes de irme a Daniel, antes de hablar acerca del mensaje de hoy, quiero dar un paréntesis o un entre comillas o un entre paréntesis. ¿Por qué el pueblo de Dios fue conquistado? Sabemos que Dios hace todas las cosas que Él quiere y que Él está en control de todas las cosas. ¿Cuántos saben que Dios está en control, hermano? ¿Cuántos saben que Dios está en control? Las cosas buenas y las cosas malas que nos pasan, Dios está en control. Cuando le vaya bien, diga, Dios está en control. Y cuando le vaya mal, diga, Dios está en control. Cuando traiga dinero, diga, gloria a Dios. Cuando no traiga dinero, diga, gloria a Dios. Porque Dios está en control. La única responsabilidad que el creyente tenemos es de decir, amén, y así sea. Amén, y así sea. ¿Cómo te va, manito? Pues bien. Pero pues amén y así sea. Si en el transcurso del camino, si en el transcurso de tiempo, si con esta gordura Dios hace un milagro, bueno, gloria a Dios. Y gloria a Dios, ¿no? Y si no nos hace el milagrito, bueno, pues gloria a Dios. Dios está en control. La razón por la cual Dios permitió que Babilonia conquistara a Judá es porque le debían diezmos a Dios. En la ley judía, que es una de leyes, Dios mío, ni los judíos aguantan, son 613 leyes. Entre las 613 leyes hay 34 ofrendas. 34 ofrendas. Una de ellas es la ofrenda del diezmo y la ofrenda de primicias, la ofrenda voluntaria. El Señor Jesucristo confirmó de las 34 ofrendas, el Señor Jesucristo confirmó la ofrenda del diezmo en Mateo 23:23, y es como funcionan las iglesias a través de los diezmos. Pero había otra ofrenda que no se confirmó, que Jesús no la confirmó para nosotros, la iglesia, pero que es una ofrenda que para el pueblo de Israel sí la tenían que guardar o lo tenían que practicar. Y esa ofrenda era que cada año séptimo tenían que descansar la tierra. Cada año séptimo tenían que descansar la tierra. Y no era que Dios pertenecía al partido ecologista, sino que Dios era verde. No, sino que para que la tierra recuperara fuerza y rindiera mejor, entonces Dios le dijo a su pueblo, como ley de Moisés,
cada 7 años descansa en la tierra. Ese es principio de sábado, es principio de Shabbat, principio que Dios nos dio desde la reorganización de la tierra en Génesis capítulo 1, que dice que Dios descansó el 7º día. Dios no necesita descansar, pero Dios necesitaba enseñarnos el principio de darle a Dios un día de la semana. Los judíos practicaban días séptimos, el último día de la semana y el primer día de la semana. Cuando vemos las fiestas solemnes en Levítico 23, vemos que la mayoría de las fiestas solemnes las hacían no en el Shabbat, no en el sábado, sino que en el primer día de la semana, incluyendo la más importante, que era la fiesta de la expiación, donde recordaban el milagro de la liberación de Egipto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Cuando Jesús resucita de los muertos, Jesús resucita el primer día de la semana, o sea, un domingo. Nosotros lo llamamos domingo. El primer día de la semana, que era el día cuando los judíos celebraban expiación o Pascua. La iglesia posteriormente entonces gustó por adoptar la idea de juntarse el día que Jesús resucitó, el domingo. Y por tradición de los apóstoles y luego de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana se comenzó a juntar los domingos por la mañana. Y igual para los judíos había sábados sagrados y había domingos sagrados también. La iglesia escogió el domingo por la resurrección de Jesucristo. Pero bien, una de esas ofrendas, el de descansar la tierra, el pueblo de Israel no lo había practicado. Tenían 490 años que no habían practicado descansar la tierra en el año 7º. Ahora, en 490 años, ¿cuántos sábados le debían a Dios? ¿Cuántos años séptimos le debían a Dios? 70. Le debían 70 años. Dios los llevó al exilio, Dios les quitó el reino, Dios les quitó autoridad porque no supieron manejar la autoridad. Dios les quitó la autoridad y los llevó esclavos bajo Babilonia y posteriormente Persia, que conquistó Babilonia. ¿Cuántos años creen que anduvieron allá? Pues los diezmos que me debes, mijito, fueron 70 años, me debes 70 años, ahora sí va a descansar la tierra. Digo, si no eres bueno para ahorrar, si no eres buen agricultor y no sabes guardar cuando tienes las vacas gordas para guardar para las vacas flacas, bueno, por lo menos divide tu parcela en 7 partes y descansa una parte por año, para que la tierra esté obedeciendo al mandato de Dios. Pero como no lo hicieron, entonces Dios les quitó los diezmos. Dios les quitó los diezmos sabáticos. Pague los diezmos, hermano, porque si no Dios se los va a quitar. Y no tiene que decir amén si no quiere, pero es cierto. Sí, porque la gente siempre dice amén cuando le gusta algo y cuando no le gusta se quedan. Pague los diezmos, hermanos. Si no los paga, Dios se los quita. No digan amén. El libro de Daniel nos da el relato de cuando el pueblo de Israel fue conquistado. Israel primero el norte y luego Judá. Fue conquistado también por Babilonia. Fueron llevados, usted sabe la historia, los jóvenes hebreos fueron llevados a Babilonia. Los 4 jóvenes hebreos, no obstante, representan hombres de guerra en medio de la derrota. Increíble, ¿no? Parece una contradicción, pero los jóvenes hebreos representan hombres de guerra en medio de una derrota. El hecho de que estemos viviendo, hermano, una derrota, el hecho de que estemos viviendo, de que estamos sitiados, el hecho de que estemos viviendo, hermano, un tiempo difícil, en ningún momento quiere decir que dejamos de ser representantes del reino de los cielos. Y en ningún momento significa que dejamos de ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es más, hermano, la guerra espiritual es más importante cuando estamos pasando momentos difíciles que cuando decimos todo está bien. El libro de Daniel, hermano, es
otra vez, uno de esos libros con una revelación increíble, con niveles de revelación mucho más allá de las tres leches. Por ejemplo, imagínense que el libro de Daniel fue escrito en dos idiomas, El capítulo 1 y el capítulo 7 al 12 fue escrito clásicamente para los hebreos, en el hebreo que ellos hablaban en ese entonces. Entonces Daniel 1 y luego Daniel del 7 al 12 fue escrito en hebreo, pero el capítulo 2 al capítulo 6 de Daniel fue escrito en arameo, y ni siquiera lo escribió Daniel. Daniel más bien era el editor o el copista o el escriba. Daniel fue el que escribió los testimonios, hermano, de los reyes no creyentes, de reyes no judíos. Vemos el testimonio de Nabucodonosor, vemos el testimonio de Belsasar y vemos el testimonio también del rey de Persia. En el cambio que hubo de poder, vemos ahí, hermano, el testimonio que Daniel dio a boca de los reyes no creyentes. Entonces, esas divisiones obedecen, hermano, a la literatura aramea, pero no es clásico para la literatura bíblica. No obstante, el mismo Señor Jesucristo hace alusión al libro de Daniel, aparte de que menciona el Ketubim. Entonces, por testimonio de Jesús, el libro es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Y apreciemos entonces que su orden, su bosquejo, es diferente a los tradicionales profetas hebreos, y tiene ese bosquejo. Capítulo 1, 7 al 12 en hebreo, capítulo 2 al 6 son los testimonios de los reyes no creyentes, y en el idioma de ellos, en el arameo. Dios quería dar testimonio, aunque el pueblo de Israel estaba cautivo bajo esos reinados. Dios, como quiera, tenía que dar testimonio de que Él es Dios Todopoderoso. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en medio de la esclavitud, Daniel y los jóvenes hebreos dieron testimonio a los reyes paganos que el Dios de Israel es el Dios de los dioses. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que estos jóvenes hebreos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Propusieron en su corazón no adorar a los ídolos de Nabucodonosor o los ídolos de Babilonia, posteriormente los ídolos de Persia. Sufrieron, hermano, la experiencia que tanto cotizamos de los jóvenes hebreos en el horno de fuego, y también después, cuando hubo cambio de gobierno, otra vez Dios tuvo que glorificar su nombre a través del testimonio de Daniel en el pozo de los leones. O sea, como que ya se les había pasado lo de lo tostado y ahora necesitaban otro testimonio. Y Daniel tuvo que dormir con los leones para dar testimonio de la gloria de nuestro Dios. Su prueba de ellos, hermano, y el testimonio de ellos primero fue a través de la comida. Cuando ellos decidieron no contaminarse con la porción, con la ración de la comida del rey. La comida del rey estaba ofrecida a los ídolos de Babilonia, y los jóvenes dijeron: no podemos comer comida ofrecida a ídolos paganos. Por lo tanto, usted conoce la historia, propusieron en su corazón no contaminarse. La prueba, hermano, también fue en contra de la idolatría, porque cuando te encuentras en el mundo, hermano, el mundo tiene sus dioses, el mundo tiene sus ídolos. Y cuando tú participas en el mundo secular quiere que tú también seas parte de lo que ellos están haciendo. Y si lo que ellos hacen es un desenfreno un desenfreno sexual, un desenfreno de idolatría, ellos quieren que tú participes. Y se admiran cuando tú dices: no, gracias, yo soy cristiano. A veces hasta se burlan de nuestras convicciones. Un buen amigo no se burlaría, un buen amigo respetaría nuestras convicciones, pero el mundo no siempre es así.
Y el mundo de Daniel, el mundo de los jóvenes hebreos, eran rivales de otras religiones, rivales de otras ciencias que querían, hermanos, subestimar el testimonio de los jóvenes hebreos, incluyendo también a Daniel. Cuando Daniel, hermano, es probado con el pozo de leones, era porque su testimonio estaba en vigencia. Él oraba a Dios y oraba al Dios Todopoderoso solamente. Él oraba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y los hombres que querían bajarlo, tumbarlo, bajar su categoría con el rey, pues utilizaron esto para hablar en contra de su testimonio. Y sabemos que Daniel no se dejó. Daniel mejor dijo: duermo con los leones que adorar a otros dioses. El poder de su fe, hermano, el poder de la fe de estos jóvenes está en esto, en que ellos no permitieron que la conquista definiera su fe. Ellos no dejaron que su condición política definiera, hermano, lo que ellos eran. Ellos no permitieron que la conquista, que su pasado definiera su futuro. No dejes que tu pasado defina tu futuro. No dejes que tus posesiones perdidas definan tu fe. No dejes que lo que tú has perdido, el puesto, la posición, las posesiones, la ciudadanía, lo que tú quieras, hermano, lo que has perdido en este mundo no puede y no debe de definir la persona que tú eres. El pueblo de Israel eran definitivamente esclavos, pero los jóvenes hebreos no dejaron que la cultura de esclavitud definiera su fe. No dejaron que la cultura del mundo, hermano, ofuscara su creencia, su fe y su culto al Dios Todopoderoso. Hay cristianos que a veces se llenan de lástima. Hay cristianos que se llenan de pura lástima y una falsa humildad. Ay, pobre de mí, ay, pobre de mí, y mira cómo estoy sufriendo, y mira cómo estoy batallando. Hermano, no estés ahí con tus cosas, porque Dios te va a poner como a Job. Entonces vas a decir: mira cómo estoy batallando. Vale más que tengas cuidado de dar gracias a Dios en todo. Ten cuidado de dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, hermano. Si para bien o para mal, gloria a Dios. No te estés llenando de lástimas. No dejes que el diablo llene tu mente con una cultura de esclavitud, con una cultura de miseria. No dejes que el diablo te tape con una ropa de falsa humildad. Hermano, estés donde estés, seas quien sea, cualquiera que sea tu puesto, cualquiera que sea tu título, tú di gloria a Dios, bendito Jehová que vive hoy y vive para siempre, y sé testimonio, hermano, de un Dios todopoderoso. No importa cuál sea tu posición en la vida, no importa cuál sea tu posición en la empresa, no importa cuál sea tu posición en tu familia, hermano, glorifica a Dios a través de tu vida. Los jóvenes hebreos decidieron que no iban a dejar que la cultura de esclavitud, que la cultura de pobreza, que la cultura de posesiones perdidas, de puestos perdidos, definiera su caminar con Dios. ¿Qué hicieron los jóvenes hebreos? Ayunaron. Gracias, Danielito, por el ayunito. Ayunaron. Cuando tú ayunas, conoces tu carne. Cuando ayunas, conoces tu cuerpo. Cuando ayunas, conoces tu cuerpo. Cuando ayunas, conoces tu carne. A ver, digan amén. Cuando ayunas, conoces tu carne. Ay. Cuando ayunas, conoces tu carne. Ay. Digo, cuando ayunas, conoces tu carne. Pero precisamente es lo que Dios nos quiere enseñar.
Una de las primeras lecciones que todo cristiano necesita aprender es cómo dominar su carne. Porque tenemos que obedecer al Espíritu y no a la carne, en inglés para que me entiendan. Tenemos que obedecer al Espíritu y no a la carne. Dígale a su vecino, di no a la carne. Dígale, diga no a la carne. Digo, hablando cristianamente, no los taquitos, no. Otra de las características de Daniel que vemos exclusivamente en Daniel o implícitamente es la oración, que dice la Biblia que oraba 3 veces al día, abría sus ventanas hacia Jerusalén y oraba por la restauración de Jerusalén, por la restauración de Israel. Cuando tú oras, cuando ayunas, vences la carne. Cuando oras, conoces los propósitos de Dios. Cuando oras, conoces los propósitos de Dios. Cuando ayunas, vences la carne. Cuando oras, conoces los propósitos de Dios. ¿Cuántos quieren vencer la carne? ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para su vida? Amén. Ahí está. Daniel oraba porque estaba orando para que Dios cumpliera sus propósitos en Jerusalén. ¿Y qué le mandó Dios? Le mandó un mensaje. Él oraba, Dios le mandó un mensaje, le mandó el arcángel Gabriel, que por cierto se tardó porque se perdió ahí, se bajó de una estación metro y quién sabe dónde se metió. Ahí el chumino, el diablo se levantó, un espíritu, una potestad maligna del ángel de Persia se le opuso y no podía el mensaje llegar a Daniel. Muchas veces le pedimos sabiduría a Dios y los espíritus malos, los poderes, las potestades en los aires, hermano, detienen de que llegue la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? Porque Dios quiere que sigas ayunando, gordo. Porque Dios quiere que sigas orando. Dios quiere que sigamos, dijo otro, que sigamos ayunando, que sigamos orando. Porque Dios quiere que tengamos victoria sobre la carne. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que tengamos victoria sobre la carne. Las obras de la carne son claras. Ahí está Gálatas bien clarito que nos habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu, hermano. Y es tan poderoso saber, tan poderoso y tan sencillo, que ahí en la palabra de Dios está el secreto. ¿Quieres vencer la carne? Pues métete al Espíritu, hermano. ¿Cómo te vas a meter al Espíritu? Pues ayunando y orando, hermano. Usted ya lo sabe. ¿Para qué se hace? Ya lo sabe. No os hagáis. Ahora, si quiere ver a Jesús es otra cosa. No le voy a preguntar cuántos quieren ver a Jesús, pero si quiere ver a Jesús, nada más tiene que pasar por un hornito de fuego. Sí, por el horno. Digo, quiere vencer la carne, ayune. Quiere oír la voz de Dios, ore. Quiere ver a Jesús, búsquese un horno de fuego por ahí. Cuidado, Señor, te quiero ver. Cuidado. Digo, está bien, pídele. A ver cómo te va. Dios es un Dios consumidor. Dios es fuego consumidor. Dios no es pan dulce con café. Dame un vasito, hermano. ¿Alguien me da un vasito? Miren esta botella como que para que ya no pida agua. No esté moliendo. Pero nada más un vasito. Sí, aquí tengo el agua, por favor. Los jóvenes hebreos, bueno, les decimos así, ¿no? Los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach, Abednego. Gracias, Señor. A ver, ayúdenme. Misael, a ver, dígamelo en hebreo. Misael. Sí, es que los demonios les cambiaron los nombres, ¿no? Les cambiaron los nombres a nombres paganos. Pero Misael, Azarías,
Ananías. Así es. Son los jóvenes hebreos, es el nombre hebreo, ¿no? Luego ya después vemos los nombres paganos que les pusieron. El diablo hasta el nombre te quiere cambiar, hermano. No digan amén. La prueba de fe, el poder del testimonio de estos jóvenes, hermano, fue que Dios les dio, ellos sabían que Dios, ellos estaban dispuestos a morir por Dios. Estaban dispuestos a darlo todo por Dios. Y su fe fue probada, hermano. Y no por el testimonio de Daniel, sino por el testimonio de los reyes que escriben el narrativo de Daniel. El testimonio no de un profeta de Dios, de un hombre que no conocía a Dios. Dijo, yo eché 3 y ahora están 4, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén. El mismo Señor Jesucristo haciendo una aparición en el horno de fuego. ¿Quieres ver a Jesús? Amén. ¿Cuál es la base de la fe de estos muchachos? ¿Cuál es la base de la fe de estos hombres? Varios principios que yo creo que ellos sabían. Déjeme comenzar a predicar. Lo demás era la introducción al mensaje. No se crean, en 2 horas termino. Yo no sé quién estableció la ley de que 40 minutos y de que 1 hora. Dios mío, trabajan 40 horas y duermen 40 horas. Se pasan 20 horas en el camión, llegan a la iglesia, 40 minutos por favor. ¿Qué más van a hacer? Digo, es el día del Señor. Yo sé que quieren comer, quieren pasar tiempo con familia, pero ¿qué es el día del Señor o es el día del Señor o qué? ¿Es el día del Señor o es el día del fútbol? ¿Es el día del Señor o es el día para ir a ver a tu abuela? A ver, ¿por qué no vas a ver a tu abuela en tu día de descanso? Este es el día del Señor. Santo Dios, tanto que trabaja uno y luego para que 40 minutos, hermano. Bueno, la introducción fue de 40 minutos, yo creo. La base de la fe, ¿en qué estaba basada la fe de estos muchachos? La base de la fe es en esto, hermano, en que ellos entendían que el verdadero poder del reino le pertenece a nuestro Dios. Ellos entendían de que aunque eran esclavos de Babilonia, luego fueron esclavos de Persia, que quien quita y pone reyes es nuestro Dios, hermano. Ellos entendían el principio de autoridad, que toda autoridad es conferida, y toda autoridad es conferida por nuestro Dios Todopoderoso. Lo que Dios le dio a Adán desde el principio fue dominio y semillas. Lo que tú haces con tus semillas determina la calidad de tu vida física aquí en la tierra. Y lo que tú haces con tu dominio determina, hermano, la calidad de familia y la calidad de relación que tú vas a tener con Dios. Hermano, estos jóvenes entendían lo que dice Revelación 11:15. Los reinos de este mundo son los reinos de nuestro Dios. Y aunque Babilonia sea mi patrón, aunque Persia sea mi patrón, hay un patrón más grande, hay un patrón más arriba, hay una oficina más allá que la gerencia, hay una oficina más alta que todos los edificios del mundo, y esa es, hermano, el trono de mi Dios, donde está mi Padre Celestial sentado, y mi Cristo, mi hermano, intercediendo por mí a su mano derecha. ¡Aleluya! Los reinos de este mundo son los reinos de nuestro Dios. Créete, Nabucodonosor, créete, Belsasar, créete, Altajerjes, créete, Jerjes, créete. Hay uno más poderoso que tú, hay uno más poderoso que tus dioses, hay uno más poderoso que tus ídolos, hay uno más poderoso que tu fuego, hay uno más poderoso que tus leones, y es Jehová, Dios de Israel. ¡Aleluya!
Por eso los muchachos aguantaron la vara, porque sabían que la vara de autoridad viene de su Dios Todopoderoso. Dice Daniel, el capítulo 2, el verso 20, déjeme leer la escritura. Este es mi texto del sermón, no se crean. Daniel 2:20, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Amén. Oren por López Obrador. Dios lo puso. Aunque si les gusta no sé, pero oren por él. Yo tengo que orar por trompas. Qué malos son con trompas ustedes. Ay, hermano, es que no quieren los indocumentados, andan indocumentados. Pero no vamos a hablar de eso. No se enojen conmigo. Dios quita y pone trompas. Digo, reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia. Amén. A los nerds, a los de anteojos dobles. Él da la ciencia a los cerebritos, a los entendidos. Él revela lo profundo, ¿cuántos dicen amén? Y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Aleluya, aleluya. Estas no parecen palabras de un esclavo. Estas no parecen las palabras de un joven obediente a las leyes terrenales, pero obediente fue. Pero en el momento de dar testimonio, él daba testimonio de un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Daniel entendía que la sabiduría le pertenece a nuestro Dios, el poder le pertenece a nuestro Dios, el tiempo, el cronos, los 40 minutos miserables le pertenecen a Dios. El tiempo le pertenece a Dios, su vida le pertenece a Dios, el día que nació le pertenece a Dios, el día que se va a morir le pertenece a Dios, su nombre le pertenece a Dios. Compres el reloj que quiera, pero el tiempo le pertenece a Dios. ¿A qué hora es? Es Dios. Dios es la hora. Dios es el tiempo. Dios es el principio. Dios es el fin. Dios es Alfa y Él es Omega. Sea su nombre glorificado. El cambio le pertenece a Dios. El cambio le pertenece a Dios. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? El cambio le pertenece a Dios. Y Él tendrá sus propósitos, porque la revelación le pertenece a nuestro Dios, la sabiduría le pertenece a nuestro Dios, el conocimiento del bien y el conocimiento del mal le pertenece a nuestro Dios. A lo más que usted y yo deberíamos de aspirar es de ser conductos de revelación para este mundo, porque precisamente para lo que Dios nos ha llamado. Dios quiere hablar al hombre. Usted y yo somos los portavoces. Usted y yo somos los embajadores de Cristo. Usted y yo somos los predicadores. Si no usted, ¿quién? Si no hoy, ¿cuándo? Ubícate, hermano. Vivimos para Cristo. Lo demás es postre. Vivimos para Cristo. Somos del reino celestial.
Si tú estás cumpliendo los propósitos de Satanás, estás completamente fuera del plan de Dios. Dios predestinó un plan para tu vida y tú tienes que decidir si te vas a entrar, si vas a entrar en norma, si vas a entrar al propósito de Dios, si te vas a poner en el plan de Dios, si vas a obedecer al plan de Dios para tu vida o vas a hacer lo que a ti te dé la gana. Y si te vas por donde te dé tu gana, pues terminas en la condenación. Para allá ibas, manito. Pero si obedeces a Dios, hay un reino preparado para ti y para mí. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si no fuere así, no os lo hubiera dicho. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ay. No se compara, hermano. No se compara la pecera, no se compara el metro, no se compara el ambiente, no se compara la fiesta de anoche o de esta madrugada, no se compara a la gloria que Dios ha preparado para nosotros. Así que haga su trabajo y aguante la vara. Tenemos usted y yo, hermano, la supremacía del mensaje del Señor Jesucristo. Ya estoy aterrizando. Tenemos usted y yo la supremacía del mensaje del Señor Jesucristo. Colosenses 1, 16 y 17 dice, parece que usé la antigua versión. Con el 15, el cual es la imagen, Colosenses 1, voy a comenzar con el 15 al 17. Hablando de Jesús, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? Juan 3:16 usa la palabra unigénito. Aquí usa la palabra primogénito, por decir las primicias. Cuando habla de unigénesis, habla de que Jesucristo es la expresión de Dios, la misma expresión de Dios. Unigénesis, unigenética, de la misma sustancia, de la misma genética. Usted y yo, por la gracia del Señor, somos adoptados al reino, pero el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, Él es el primogénito de toda criatura. Por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo y gloria a Dios Espíritu Santo? Daniel y los jóvenes hebreos entendían que no solamente estaba Dios en control de todas las cosas, pero que ellos tenían un propósito, el estar ahí. Ellos entendían que no solamente Dios estaba en control de todas las cosas, pero ellos también entendían que tenían un propósito al estar ahí. El estatus de su vida, el estatus moral de su vida, el estatus de ciudadano, de esclavo, de ciudadano de segunda, tercera clase, no les importaba. Lo que ellos tenían en mente es: Señor, úsanos para hablarle a esta gente, para hacer testimonio a esta gente, para darles tu revelación, para darles tu testimonio, porque para eso estamos, para proclamar el nombre de Jesucristo. De aclarar a todos, no tengo la cita, perdón. De aclarar a todos cuál sea la dispensación, Efesios. De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. Creo que es Efesios 4:5. Alguien chéquemelo, por favor. ¿Cuál es? ¿El 3? 3:8, ¿verdad? 3:9. 3:9. ¿Sí? 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 El 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora
notificada, ¿por quién? Por la iglesia, por la iglesia, a los principados y a las potestades que están en los cielos. ¿Me estás oyendo, Satanás? La iglesia. Esto es conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quiénes son los jóvenes hebreos ahora? La iglesia. ¿Quién es Daniel ahora? La iglesia. ¿Quiénes son los agentes de cambio ahora? La iglesia. ¿Quiénes son la revelación ahora? La iglesia. ¿Quiénes son los entendidos? La iglesia. Todo esto, hermano, y los misterios de Dios, del cielo y de la tierra, de lo celestial, de lo terrenal, todos estos misterios, el Señor los esconde y los notifica a la iglesia. Amén, iglesia. Somos el cuerpo de Jesucristo y la revelación de los misterios del reino de los cielos va a ser a través de la iglesia. El trabajo que hicieron los jóvenes hebreos es el trabajo que hoy la iglesia tiene que hacer, para testimonio a los reyes del mundo y para testimonio también al pueblo de Dios, la misma iglesia del Señor Jesucristo. Mire, hermano, la Biblia nos habla en maneras a veces misteriosas, pero que si le escudriñamos, le sacamos toda la vida, hermano. Y no digo que vamos a tener un entendimiento completo, porque no somos omniscientes. Solamente Dios entiende todas las cosas. Pero las cosas, si las cosas secretas pertenecen a Jehová, las reveladas Él nos las ha dado a nosotros. Deuteronomio. Mire, hermano, dice ese sueño que mi mamá tuvo, que ella le hablaba a Luis y le decía: Luis, tú tienes que pastorear la iglesia. Este es un legado que te ha dejado tu padre. Y Dios hablaba a Mónica y decía: Mónica, tienes un bebé en tus manos. No sé, mamá, cómo se atienden a los bebés. Hay mamás que son muy cariñosas, pero también son muy estrictas, ¿verdad? Entonces no sé, pero Dios daba esta carga importante. Y hoy, en carácter de profeta, les traigo esta palabra a vuestro pastor, a Luis, ya con la bendición del pastor, del apóstol Alfredo, la bendición de Luis y con la bendición del pastor Carlos, es que les doy este mensaje. A mí no me conviene decidir cómo y cuándo se van a hacer las cosas. En esta ocasión, a mí me conviene solamente, como un profeta, traerles este mensaje. Está escrito por las manos de mi madre, cuando en agosto 9, del 2004, ella tuvo este sueño, hace 14 años. Y cuando yo venía para acá, el Espíritu Santo me dijo: llévale ese mensaje a Luis. Y yo le pedí permiso a Luis, le pedí permiso a Carlos para compartir esto con ustedes, porque conlleva no solamente una demanda sobre de Luis y sobre de Mónica, pero también conlleva una demanda sobre ustedes. Igual, yo no soy quien determina cómo se van a hacer las cosas, eso lo va a determinar el apóstol Alfredo. Pero cuando Dios da esta palabra, está dando responsabilidad tanto a Luis y a Mónica y también a la iglesia. Porque la Biblia da la Biblia da ley específica
explícita acerca del honor que le tienen que tener al pastor, que ustedes que son grandes, yo sé que ya saben lo que la Biblia dice, pero en este caso, pues les recuerdo nada más, pues para que se enojen o algo, no sé, les recuerdo lo que el honor que le deben de dar al pastor. Quien sea el pastor, quien sea el que esté en el púlpito, el que tiene el puesto, demanda ese honor. Dice la Biblia que es el doble honor que se le da a los padres. Entonces, lo doble que le da usted a su mamá, le debe de dar a su pastor. Es un mensaje que yo sé que pues se tiene que pensar, se tiene que orar, se tiene que ver, pero que sentimos de Dios, que es muy de Dios. Mi mamá estaba llorando cuando me lo compartió, y hermano, fue así como que nada más Dios lo pudo hacer. Mis papás tienen escritos por donde quiera, tienen libreros llenos de libros. Mi papá no se diga, ¿no? Ahí con todos sus monos del Apocalipsis, ¿verdad? Tienen papeles y filminas y grabaciones y cassettes, ahí tienen cassettes, y mi papá tiene grabaciones de esas de cinta, todavía esas máquinas de cinta, clic, cuando grababan mensajes. El otro día me puso un mensaje que grabó cuando yo tenía 8 años de edad. Y en medio de esa colección de rollos del Mar Muerto, mi mamá saca ese mensaje y me lo comparte. Y le digo, esto es de Dios. Y se los quise traer, hermano. Para mí es muy interesante, pero no es asombroso, porque sé cómo Dios trabaja. Dios le dio a Daniel este libro. Daniel introduce los testimonios de los reyes seculares, y luego Daniel cambia el giro del libro y ya no habla al mundo secular, sino que habla al mundo hebreo, y les comienza a dar una revelación de una imagen, de una estatua que tuvo el rey, un rey pagano. Pero comienza a desglosar, hermano, la historia de la era intertestamental. Cuando la Biblia guarda silencio desde Malaquías a el Señor Jesucristo, realmente no es cierto que guarda silencio, porque el profeta dijo, después de Babilonia va a venir Persia, después de Persia va a venir Grecia, después de Grecia va a venir el Imperio Romano. Y cuando estaba el Imperio Romano, llegó el Señor Jesucristo. Entonces no es cierto que en ese periodo intertestamental, no es cierto que Dios no habló. A lo contrario, la historia estaba en los hombros de la profecía que se había dado. Una profecía que Daniel no entendía. Y Daniel le pedía a Dios señal, le pedía a Dios sabiduría, porque era muy sabio. Y Dios le dijo, Daniel, cierra las palabras de esa profecía. Ciérrala, ciérrala, ciérrala. Mira, van a pasar estas semanas, que son las 70 semanas proféticas de Daniel. Y esa profecía se cumple justamente en el día en que Cristo entra a Jerusalén, en lo que llamamos de entrada triunfal. Al día se cumplen los años que Dios le habló a Daniel. ¿Se acuerda que Jesús, cuando fue a Jerusalén, antes de la entrada triunfal, se acuerda que se esperó afuera y mandó pedir un pollino? ¿Se acuerdan? Sí, que dijo, vayan por un pollino, y se esperó. ¿Por qué no entró? Porque faltaba un día para que se cumplieran los 490 años de la profecía de Daniel. Faltaba un día, y dijo Jesús, aquí me quedo
y la triste higuera no tenía ni higos, no había ni limonada fresca ni nada había ahí. Pero Jesús esperó porque faltaba un día para que se cumpliera la profecía. Y el siguiente día, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en el mundo espiritual, 33 años y medio después, cuando el Señor, en el mundo espiritual, esa semana de la pasión, cuando Cristo paga el precio en la cruz del Calvario, en el mundo espiritual, hermano, el futuro comienza a tener diseño, porque se cierra el libro de Daniel y el Señor Jesucristo va y desata los sellos del libro de la profecía. Y el profeta amado da espacio para que el discípulo amado termine la revelación de Dios. El profeta amado, nada más ellos dos son llamados amados. El profeta amado cierra su libro y no entendió. El discípulo amado abre el libro y la revelación del capítulo 1 del libro de Revelación es Jesucristo, el cumplimiento de lo que Daniel no entendía. Y el capítulo 2 y el capítulo 3 es la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es el nuevo Daniel, el nuevo instrumento de revelación, el nuevo instrumento de poder, el nuevo instrumento de sabiduría que Dios usaría en este tiempo, para proclamar las grandezas de nuestro Dios Todopoderoso. Y el capítulo 4, no sé cuándo ocurrió, no sé cuándo ocurrirá, no sé, porque no tenemos ventana a todo lo que sucede en el reino de los cielos. Lo que sí sabemos es que Jesús desata los sellos del libro y el futuro sigue adelante. El tiempo sigue adelante. El tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Levántate, iglesia. Dios tiene... era una así. Bueno, levántese. Levántate, iglesia. Me quitaron mi inspiración. Déjenme leerlo porque me quitaron la inspiración. Isaías 61, termino con esto. Isaías 61. Levántate, camino de salvación, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Levante sus manos conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este es tu tiempo, Señor. Haz de nosotros lo que tú quieras. Tú me llamas a vencer la carne. Tú me llamas a buscar tu voluntad. Y tú me llamas a conocerte, Señor, en medio del fuego. Tú nos llamas a vencer la carne. Tú nos llamas a ayuno. Tú nos llamas a purificación. Tú nos llamas a santidad. Tú nos llamas a separación. Tú nos llamas, Señor, a pureza. Deja que el fuego de tu Espíritu Santo purifique nuestras vidas. Que podamos nosotros, Señor, pagar el precio en nuestra carne de ayuno para que tú hagas tu obra, Señor, en nuestras vidas. Para que tú hagas lo que tú tienes que hacer. Yo necesito pagar el precio que yo tengo que pagar. Y tú nos llamas, Señor, a santidad. Santidad a Jehová. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios llama a la iglesia a santidad. La iglesia dice amén. Dios llama a la iglesia a oración. No solamente orar para orar, pero orar para conocer los designios de Dios, para conocer los planes de Dios, para conocer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. Señor, que los designios de tu reino, sean establecidos, Señor, aquí en la tierra, a través de tu iglesia. Tú nos llamas a oración, para conocer los niveles de tu gloria, para conocerte de gloria en gloria, para conocer tus caminos, Tú le notificaste a Moisés tus caminos. Hoy pedimos que nos notifiques, Señor, tus caminos a nosotros. Aleluya. Aleluya. Dios te llama a la oración porque quiere notificarte sus caminos. Quiere notificarte sus caminos. Te doy gracias, Señor, por lo que yo puedo hacer. Te doy gracias por lo que yo sé. Te doy gracias por lo que me has dado. Pero hoy quiero conocer tu camino, porque eso es lo único que importa, Señor. Es lo único que importa, es conocer tu designio, tu camino, los niveles de tu gloria en mi vida, en mi iglesia, en mi familia. Dios nos llama a oración para conocer su voluntad, sus designios, su camino. Aleluya, aleluya. No sé qué decir, iglesia, en relación al fuego. Siento que algunos ya han pasado por el fuego. Y has conocido la esencia. De lo que Dios es. No quiero pedir que pases por el fuego. Pero si tienes que pasar por el fuego, será así entonces como nuestra fe será purificada. Porque a veces no le creemos a Dios y Dios nos hace pasar por el fuego
para que nuestra fe sea purificada, para que entonces conozcamos el fin de nuestra salvación, que es el Señor Jesucristo. No pido fuego por nadie, ni menos por la iglesia, pero a los que han pasado por el fuego, yo te digo, vas a salir mejor. Vas a salir mejor. Vas a salir materia prima. Vas a salir purificado. Vas a salir oro refinado. Vas a salir de mayor precio, mayor valor. No desprecies el fuego, hijo de Dios. No desprecies el fuego, hija de Dios, porque ahí conocerás al ungido de Jehová. Ahí en el fuego conocerás su gloria. En el fuego conocerás su corazón. Aleluya. Aleluya. Límpianos con tu fuego, Señor. Purifícanos. Sepáranos. Tenemos trabajo que hacer. Tenemos trabajo que hacer. A veces, Señor, estamos como Esdras, no hallamos si llorar o gritar de alegría. El viejo llora, el joven grita. Porque el sacrificio diario se volvía a establecer. Hoy el viejo llora y el joven se regocija, porque la iglesia del Señor Jesucristo permanece para siempre. La obra es del Señor y permanece para siempre. La iglesia es del Señor y ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Levántate, iglesia. Levántate, iglesia. El Señor te recuerda que Él ha derramado y seguirá derramando su gloria sobre de ti.